la historia de Juan. La historia de Juan. Nos referimos al apóstol Juan, el discípulo, uno de los 12 discípulos. Juan, Apocalipsis capítulo 1, vean el versículo 9. Apocalipsis 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, noten las letras rojas si tienen esta edición, está hablando Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hades es la palabra griega para infierno. En otras palabras, conozco la forma para que las personas no vayan al infierno y no tengan que sufrir una muerte espiritual, sino para vivir eternamente. Bien, quiero decirles 3 cosas sobre la historia de Juan, ¿de acuerdo? Esta es la número 1. Juan tuvo una revelación de Jesús. ¿Están de acuerdo después de haberlo leído? Esta es solo una de las revelaciones de Jesús, pero Juan tuvo una revelación de Jesús. Jesús le dijo a él, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Este es un encuentro divino cara a cara con el Cristo resucitado, el Cristo ascendido. Juan se encuentra con él cara a cara. Bien, les contaré un poco sobre Juan para que entiendan esto. Juan es el único original discípulo vivo en ese momento. Todos los demás discípulos, claro que sabemos acerca de Judas, pero el resto de ellos fueron mártires. Juan es el único discípulo que no fue mártir. En Hechos capítulo 12, los versículos 1 y 2 dicen, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Años más tarde, entonces, no estamos seguros, pero creemos que Nerón crucificó a Pedro boca abajo. Y así que Juan es el único que queda. Bien, un hecho interesante sobre esto, y algunas de las cosas que compartiré serán sacadas de las Escrituras, otras son historia. Así que no están en las Escrituras y no estamos tan seguros de ellas. Hay documentos históricos de la época, pero la historia nos dice que trataron de matar a Juan, pero que él no murió. Trataron de hacerlo mártir. Lo pusieron en aceite hirviendo y él les predicó. Y eso no logró quemarle la piel, estaba hirviendo cuando lo pusieron dentro. Y él les predicó de Cristo. El emperador, repito, pudo haber sido Nerón, pero no estamos seguros. Le tuvo tanto miedo que lo desterró a la isla de Patmos. Él estuvo en esta isla por 1 año. En esta isla, él escribe el libro de Apocalipsis. El pasaje que acabamos de leer es de él. Es Juan teniendo una visión de revelación en esa isla. Hay 2 teorías sobre
la madre de Juan. Y sobre su padre, yo creo en la segunda, al igual que la mayoría de los teólogos. Una teoría es que a José, el padre de Jesús, el padre terrenal de Jesús, estuvo casado antes de casarse con María y su esposa falleció. Y que él tuvo una hija llamada Salomé, que era media hermana de Jesús, y Salomé se casó con Zebedeo. Y Salomé y Zebedeo tuvieron a Juan. Así que si ese es el caso, Juan era medio sobrino de Jesús. Aunque la mayoría de los teólogos creen que Salomé era la hermana de María y que también Salomé se casó con Zebedeo y Zebedeo y Salomé tuvieron a Juan, así que Juan era primo de Jesús porque Salomé era hermana de María. Por eso muchos teólogos creen que en Juan capítulo 2, el cual compartiré la próxima semana, en las bodas de Caná en Galilea, que en realidad era la boda de Juan. Como Juan tenía la costumbre de escribir sin hablar sobre sí mismo, muchos creen que era la boda de Juan, y la razón por la que Jesús estaba allí era porque eran parientes. Y la razón por la que María, su madre, se preocupa cuando se quedan sin vino es porque eran familia y quizás ella estaba a cargo de las bebidas para ayudar a Salomé en la boda de su hijo. Así que creemos que Juan era familia de nuestro Señor Jesucristo. Así que él lo conocía y tuvo muchos encuentros con él. El Evangelio de Juan, esto me resulta fascinante cuando estudio bien a Juan y puedo contarles a ustedes su historia. Es casi como si les estuviera contando su testimonio. El Evangelio de Juan comienza como ningún otro libro en la Biblia, ningún otro libro excepto Génesis. Este comienza con las mismas palabras con las que Génesis lo hace. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan tuvo una revelación de Jesús como Dios. Él escribió el Evangelio de Juan para poder ayudar a la gente a entender que no solo es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, y también es el mismo Dios. Él sintió ¿saben qué? Eso debía ser aclarado. Si recuerdan, se los dije en el mensaje de Navidad la semana anterior, justo antes de Navidad, esa semana, les hablé sobre las dos doctrinas que están bajo ataque, la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Bien, Juan tuvo la más fantástica revelación de la humanidad y divinidad de Jesús que cualquier otro discípulo, ya que escribió el Evangelio de Juan para probar la divinidad de Jesús, escribió Primera de Juan para probar la humanidad de Jesús. Por ejemplo, él dice en Primera de Juan 4, verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y luego en Primera de Juan, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, hablando sobre Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La razón por la que escribe esto es porque él vivió un largo tiempo. Muchos creen que él murió a los 90 años, pero sí sabemos que tenía más de 100 cuando murió. Entonces, él está mirando la iglesia y ve cosas en la iglesia que comienzan a molestarle, y esa es la razón por la que escribe Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y Apocalipsis, que es un mandamiento directo donde Jesús dijo, escribe lo que ves, y por eso escribió el Evangelio de Juan más adelante en su vida, mucho más adelante, y hablaré de eso luego. Pero él escribe Primera de Juan porque en Éfeso había unos falsos maestros que decían que Jesús no había encarnado, que era un producto de su imaginación, que él era un espíritu y en realidad no había encarnado. Así que Juan dice, yo estuve allí. Escuchen, yo lo toqué, yo lo vi, lo escuché y era el único discípulo que quedaba para decirlo. Y por eso escribió Primera de Juan, yo estuve allí, soy testigo presencial de lo que vi. Es como hace tiempo alguien dijo, ¿se enteraron de lo que sucedió en la conferencia? Una conferencia. Y antes de que yo pudiera responder, él comienza a decir lo que sucedió. Y le dije, eso no fue exactamente lo que sucedió. Y me respondió, eso fue lo que oí. Y le dije, eso no pasó. Y me dijo, ¿cómo lo sabes? Le dije, yo estuve ahí. Y no trataba de ser cruel cuando lo dije. Simplemente dije, yo estuve ahí. Se dicen muchas cosas, pero yo estuve ahí.
Primera de Juan es lo siguiente. Es Juan el apóstol diciendo, yo estuve ahí. Yo lo vi, yo lo escuché. Así que Juan tuvo una revelación de Jesús. Esa es la segunda cosa que quiero decirles, ya que es muy, muy importante cuando hablamos de encuentros divinos cara a cara. Juan tuvo una creciente revelación de Jesús. Juan tuvo una creciente revelación de Jesús. En verdad, el libro de Juan me parece fascinante. Registra más de lo que dijo Jesús sobre sí mismo que cualquier otro libro en la Biblia, que cualquier otro evangelio. Registra más de lo que Jesús dijo de sí mismo. A veces los teólogos se refieren a Juan como la edición de letra roja. El evangelio de letras rojas tiene más letras rojas per cápita que cualquier otro evangelio. En otras palabras, más palabras directas que dijo Jesús. También se le conoce como el evangelio yo soy. Les leeré algunos. Juan 6:35, yo soy el pan. Juan 8:12, yo soy la luz. Juan 10:7, yo soy la puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1, yo soy la vid. Juan 10:36, yo soy el Hijo de Dios. Él lo dice directamente, yo soy el Hijo de Dios. También se refiere como el discípulo del amor. Habla sobre lo mucho que amaba a Jesús y que Jesús lo amaba a él, y habla sobre el amor. Y si Juan no hubiese dejado esto registrado, no lo tendríamos. Él fue el único en registrar que Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y en primera de Juan, él lo respalda diciendo, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Él es el que nos dice, de hecho, hay una historia que dice que cuando Juan era muy, muy anciano y él estaba en el templo un día y alguien dijo, Juan está aquí, Juan está aquí, está aquí, Juan el discípulo está aquí. Así que ellos dijeron, por favor, Juan, ven a hablarnos, por favor, ven a decirnos cómo fue estar con Jesús. ¿Qué es lo que más recuerdas de lo que te enseñó Jesús? Y él caminó hacia el frente y dijo, amarse unos a otros. Y luego se sentó. Y ellos le dijeron, ¿hay algo más que puedas decirnos sobre Jesús? Y él dijo, amarse unos a otros. Y ellos dijeron, bueno, ¿por qué no nos dices algo más? Y él dijo, porque es el mandamiento que dio el Señor. Es el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. Juan era un hombre maravilloso. Jacobo era su hermano. Ahora, Pedro y Andrés eran hermanos y se cree que el padre de ellos murió cuando eran jóvenes y que Zebedeo, el padre de Juan, los adoptó y es por eso que pescaban juntos. Zebedeo era un pescador y enseñó a Pedro y Andrés el negocio al igual que enseñó a sus propios hijos, a Jacobo y Juan. Pero deben recordar, es una creciente revelación porque Juan no comenzó siendo el discípulo del amor. Juan y Pedro eran galileos, eran conocidos por su acento. Se les consideraba gente de campo, eran considerados incultos. Cuando Pedro y Juan fueron al templo y sanaron al hombre cojo, y cuando fueron arrestados, la gente dijo, estos son incultos, sin educación, personas sin preparación, pero prestaron atención porque estuvieron con Jesús. Así que de aquí es de donde viene Juan, pero él es un poco rudo. Deben saber eso. Es un poco rudo. Es muy parecido a Pedro. Y de hecho, a Jacobo y Juan, Jesús les llamaba, tal vez lo recuerden, los hijos del trueno. Muy bien, todos usamos eso como cumplido. Son llamados los hijos del trueno. En el griego, en el lenguaje original, eso no parece un cumplido. Es como Jesús dijo, ustedes son un poco salvajes y tendré que ayudarlos. Eso es justo lo que parece. Les mostraré el contexto aquí, Lucas 9, versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Él está muy lejos de ser el apóstol del amor en ese momento. Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Este es otro. Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Eso es lo que está diciendo. Vimos a alguien de otra iglesia usando nuestro material y le dijimos que parara. En realidad es lo que dice. Recuerden, Jacobo y Juan fueron los que se le acercaron a Jesús en secreto y le dijeron, cuando entres a tu reino,
¿Podemos estar junto a ti? ¿Podemos ser los líderes? ¿Podemos ser los jefes? Y luego tenemos otra cosa que su madre Salomé hizo, y algunos creen que es lo mismo. Yo no creo que sea lo mismo. Creo que ellos le presionaron a su madre en esto porque era la tía. Ya saben, ellos pensaron, bueno, Jesús no dirá que no a la hermana de su propia madre, ¿saben? Entonces, de ahí es de donde proviene. A propósito, él escribió el libro de Apocalipsis. No es las revelaciones, no es plural, es singular. Y jamás entenderán Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, si no comprenden de quién se trata y no de qué se trata. Muchos creen que es una revelación del fin de los tiempos. No lo es. Les mostraré cómo empieza. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Si intentan averiguar de qué se trata Apocalipsis, en lugar de quién se trata, jamás entenderán Apocalipsis. Deben ver todo a la luz de Jesús. Así que lo que digo es que Juan tenía una creciente revelación de Jesús. Les diré un poco más sobre Juan. Él se refiere a Jesús como el Cordero de Dios 27 veces, solo en el libro de Apocalipsis. Cordero de Dios. Les diré por qué eso es importante. El Nuevo Testamento se refiere a Jesús como el Cordero solo 31 veces. Y 2 de esas otras veces, de las 4 que no están en Apocalipsis, están en el libro de Juan. Así que 29 de 31 veces, el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como el Cordero, según Juan. Juan nos está diciendo o informando eso. Nosotros ahora tenemos un increíble conocimiento de que Jesús es el Cordero de Dios, y tenemos todas las analogías del Antiguo Testamento y simbolismos del Cordero que se refiere a Jesús, pero ¿de dónde lo obtuvimos? De Juan. Nadie se refiere a Jesús como el Cordero. Solo 2 casos, y uno fue cuando el etíope eunuco estaba leyendo Isaías 53 y Felipe dice, ¿sabe lo que estás leyendo? Y luego el otro era Pedro, quien obviamente se volvió un amigo muy cercano de Juan. El Evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico. Mateo, Marcos, Lucas son evangelios sinópticos. La palabra sinóptico en esencia significa lo mismo o algo similar. Así que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios similares. Juan no es un evangelio sinóptico, es un evangelio de buenas noticias, pero no es sinóptico. Ese es el porqué y esta es la razón por la que creemos que Juan lo escribió. Mateo, Marcos y Lucas escribieron el suyo mucho antes de que Juan lo hiciera. Y lo que hicieron fue escribir sobre el último año del ministerio de Jesús. Ellos escribieron sobre el nacimiento de Jesús y escribieron sobre él yendo al desierto y siendo tentado y bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Y justo después de eso, Mateo, Marcos y Lucas, Mateo 4, Lucas 4, Marcos 1, dicen, después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Y luego nos dan todas las cosas que sucedieron en la vida de Jesús. Juan el Bautista fue encarcelado después de los primeros 2 años del ministerio de Jesús. Y de hecho, Mateo, Marcos y Lucas solo nos hablan de una Pascua distinta a la Pascua de su muerte. Solo una Pascua a la que Jesús asistió. Juan nos habla de 3. Quizás no sabríamos que el ministerio de Jesús tuvo 3 años de no haber sido por Juan. Juan escribe su evangelio entre 85 y 95 años después de Cristo, que muchos lo creen, o a principios de los 90 que lo escribió. Años y años y años, realmente como 60 años tras la muerte de Jesús. 60 años después. Y lo escribe porque todo lo que está leyendo solo se trata del 3er año de su ministerio. Es por eso que encontrarán cosas en Juan que no encontrarán en ningún otro evangelio. Juan 2, las bodas de Caná en Galilea, donde pasó el primer milagro de Jesús. No nos habríamos enterado de Jesús convirtiendo el agua en vino de no haber sido por el evangelio de Juan. Juan 3, Nicodemo. No hubiésemos sabido que Jesús dijo, debes nacer de nuevo. Si Juan no lo hubiera escrito, no está en otra parte. No tendríamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 4, la mujer en el pozo. Juan 5, el paralítico que había estado en el estanque 38 años. Juan 8, la mujer sorprendida en adulterio. No está en Mateo, Marcos ni Lucas.
Juan 9, el hombre ciego, ciego de nacimiento, que Jesús sanó. Juan 11, la resurrección de Lázaro. Juan 13, el lavado de los pies de los discípulos. No está en Mateo, Marcos ni en Lucas. Es algo fabuloso lo que leemos en el libro de Juan, porque esto es lo que intento decirles. Él tenía una creciente revelación de Jesucristo. Él escribió esto cerca de 60 años después de que Jesús muriera en la cruz. Su revelación sigue creciendo en el Señor Jesucristo. Saben, la semana pasada, hace poco más de una semana, el 16 de febrero, fue mi cumpleaños espiritual. Ya son 32 años que soy salvo. Hoy conozco mejor a Jesús de lo que lo conocí hace 32 años. Mi revelación de Él ha aumentado porque lo conozco. Es muy, muy importante que cuando hablemos de encuentros divinos cara a cara, quiero que me escuchen. No se trata de un solo encuentro. Hay un encuentro con Jesús, pero luego hay muchos encuentros. Y para convertirse en el discípulo que Dios quiere que sean, deben seguir reuniéndose con Él, deben seguir teniendo encuentros divinos. Esto es lo último sobre Juan. Juan tuvo una revelación, punto número 3, Juan tuvo una revelación de sí mismo en Jesús. Y pueden ir a Juan 13. Juan tuvo una revelación de sí mismo en Jesús. Él vio como Jesús lo vio. Recuerden, él escribió esto de 55 a 60 años después de que Jesús muriera, lo que vamos a leer. Juan 13, versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, refiriéndose a sí mismo. Juan 20, versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y no sé si pueden encontrarlo tan rápido, solo síganme. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel, ahora observen, al que amaba Jesús. De nuevo se refiere a sí mismo y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Juan 21, verso 7. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. Juan 21, 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Juan 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Bien, la primera vez que leí eso, realmente no quedé muy impresionado. Ya saben, es como la Biblia dice, ya saben, que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. ¿Saben quién lo escribió? Moisés. Pero está en la Biblia, así que debo pensar, de acuerdo, el Espíritu Santo lo inspiró a decir eso. Bien, ese es el punto. Juan escribe 5 veces. Él se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Ok, es la misma forma en que dije de que ustedes eran bondadosos. No es una comparación, es un elogio. No es una comparación. Juan no está diciendo, él me amaba más que a los demás. Esto es lo que él dice. Por fin me di cuenta cómo me amaba. Jesús me ama. Él tiene una revelación de Jesús, de que debemos tener esa misma revelación. Él lo vio como el Señor y lo vio como el Cordero. Y de hecho, como dije, tenemos cosas en Juan que no tendríamos de otra forma. Juan 13, el lavado de los pies de los discípulos. Pero escuchen qué más tenemos. Juan 14, 15 y 16. Son la conversación de lo que dijo Jesús en la última cena. Nadie más lo registró. Es donde Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él les está diciendo, no los dejaré huérfanos. Les enviaré otro como yo. Él va a consolarlos, Él va a ayudarlos, Él les recordará las cosas que he dicho. Quiero que piensen en esa frase, Él les recordará las cosas que he dicho. Juan 14, 15, 16, la conversación en la última cena. En Juan 17, la oración que Jesús oró en el huerto. Él le dice a Pedro, Jacobo y Juan para que vayan con él a la habitación de la hija de Jairo, donde la levantó de entre los muertos. Él llama a Pedro, Jacobo y Juan para que fueran con él al monte de la transfiguración, donde él es transfigurado y habla con Moisés y Elías. Él llama a Pedro, Jacobo y Juan cuando entra al jardín de Getsemaní y él les dice, acérquense más. Acérquense más. Creo que Jesús lo hizo porque sabía que Juan registraría su oración. Y en Juan 17, la oración de Jesús en el huerto, donde él dice, Señor, te pido que ellos sean uno, como tú y yo lo somos. Te pido que ellos sepan que tú los amas tanto como me amas a mí. Y te pido que se amen los unos a los otros, porque con eso el mundo sabrá que ellos son mis discípulos. Pedro y Jacobo se duermen. Juan escucha. En la última cena, Juan se recuesta en su pecho para oír cada palabra que Jesús dijo. Pero él no las escribe hasta después de 60 años. ¿Cómo pudo recordar esa conversación de 3 capítulos de la Biblia y luego la oración de Juan 17? 60 años después. Esta es mi teoría. Porque él seguía teniendo encuentros con Jesús. Si de alguna forma pudiera inspirarlos a tener encuentros diarios con Jesús, eso cambiaría sus vidas. ¿Cómo pasó este discípulo de ser hijo del trueno que quería hacer descender fuego para consumir a la gente a ser alguien que en su vejez solo diría 4 palabras? Ámense unos a otros. Es un mandamiento, ámense unos a otros. ¿Cómo lo hizo? Porque seguía teniendo encuentros con Dios, encuentros cara a cara con Dios. Nosotros podemos tener esos encuentros con Dios. Y entonces lo que sucede es que se ve a sí mismo, como Jesús lo ve. Porque recuerden que él escribió el discípulo a quien Jesús amaba, pero no lo había escrito hasta que llegó a los 90 años. Es increíble. Recuerdo una vez que estaba hablando con uno de mis amigos sobre mi baja autoestima, y saben, todos luchamos con eso en cierta forma. Yo le decía, no sé cómo superar esto, no lo entiendo, no sé qué hacer con esto. Y mi amigo dijo, Robert, tengo una imagen en mi mente. Él dijo, ¿alguna vez tuviste, quizás no puedas recordar una situación específica, pero presenciaste el caso de una linda chica en la escuela, la cual quizás salía con el chico popular de la escuela, pero que era orgulloso y muy pedante, y que era algo abusivo con ella y la humillaba frente a otros? Y ella caminaba con la cabeza abajo y yo podía visualizarlo, aunque no lograba ver a nadie específico, podía verlo. Han visto este escenario muchas veces, de una mujer maltratada por un abusivo y egocéntrico hombre. Y pueden verlo en su rostro. Yo podía verlo y me dice, al fin ella se libró de esta relación abusiva y conoció a un buen hombre que la trata bien. Y la primera vez que aquel hombre le dijo, eres hermosa, ella se quebranta, porque ella jamás se vio de esa forma. Ella no se veía hermosa, ya que siempre creía en esa voz abusiva.
Él me dijo, ¿te relacionas con eso? ¿Te ves reflejado en esa historia? Le dije, sí puedo. Jamás lo olvidaré. Este amigo mío me miró y dijo, eres tú. Ese eres tú. Me dijo, tú eres tan hermoso para el Señor, pero has escuchado a la voz equivocada por muchos años. Así que quiero decirles a todos, si no entienden nada de este mensaje, entiendan esto. Son hermosos. Son hermosos. Para Jesús, ustedes son el discípulo que Jesús ama. Y puedo hacer cualquier cosa para decírselos, pero les diré cuándo cambiarán sus vidas, cuando oigan a Jesús decírselos. Y la única forma que escucharán a Jesús decírselos es seguir manteniendo encuentros divinos cara a cara con Jesús, como lo hizo Juan. Incline su rostro y cierre los ojos. Quiero que se tome un momento y diga, Señor, ¿qué me estás diciendo? Quizás solo escuchen, eres hermoso. Para mí eres hermoso. Señor, ¿qué me estás diciendo? Queremos orar por usted. Hacemos esto cada semana, quizás sea nuevo aquí, lo hacemos en cada templo. Tenemos una última canción de adoración y durante ese momento tendremos líderes al frente de cada templo y al frente de cada salón auxiliar. Y solo queremos orar por usted. Si está pasando por alguna dificultad o necesita orar por una decisión que quiere tomar, o necesita de la oración para superar una baja autoestima, para verse de la forma en que Jesús lo ve. Quizá necesita orar por una relación en su vida, o sus finanzas, o salud, o un trabajo, o una situación personal, o para su matrimonio. Queremos orar por usted. En un momento nos pondremos de pie, tendremos una canción más. Durante ese tiempo, sin importar a qué templo asista, quiero que dé un paso y venga al frente hacia uno de los líderes y nos deje orar por usted. No debe ser miembro de la iglesia para venir a orar, así que no se avergüence. Al ponerse de pie, solo háganlo de un paso y venga. Otros lo harán, ¿ok? Espíritu Santo, te pido que traigas a cada persona que tenga necesidad de orar en el nombre de Jesús. Amén.